Hola a todos, hoy, bueno, en este video les vamos a estar presentando sobre nuestro proyecto de la unidad 3B. Los integrantes del equipo somos Mauricio Rodríguez Mansur y Alessandro Vides, que en mi caso soy yo. Y bueno, en este proyecto vamos a explicar un poco sobre qué fue lo que se realizó en el proyecto de la unidad 3A, así como pues cómo se puede realizar una base de datos, cómo se realizó el ejemplo de la base de datos que nosotros creamos, así como pues explicar un poco el planteamiento que se usó, entre otras cosas. Y bueno, aquí pasamos al planteamiento, que es lo primero que les vamos a hablar, en el cual pues tenemos que ABCD LTD planea automatizar un sistema de pedidos de venta y control de stock. Un estudio de variabilidad recomienda encarecidamente que se instale un sistema de base de datos relacional. ¿Okay? Los detalles de venta y control de stock que debe tener esta empresa son los siguientes: de que los clientes envían pedidos de productos, cada pedido puede contener solicitudes de envío a cantidades variadas de uno o más productos de la gama ABC. También este mismo ABC tiene un archivo de stock que muestra los detalles de cada uno de los productos y el proveedor preferido. También pues se muestra la cantidad en stock, el nivel de los nuevos pedidos y entre otros detalles. ¿Okay? Y bueno, también tenemos que ABC entrega los productos que tienen el stock en respuesta del pedido del cliente y se genera una factura por los artículos que se envían, así como los artículos que no están en stock se incluyen en una lista de pedidos pendientes y estos artículos se vuelven a pedir al proveedor preferido. Y pues en ocasiones también se tienen que estos artículos se piden a pues proveedores alternativos o orígenes alternativos, como dice aquí. También tenemos que en respuesta que las facturas que se envían a los clientes ABC, eh, estos se envían pagos. Ok, el pago puede corresponder a una factura. Aparte de una factura, pues puede tener varias facturas o facturas parciales. Y también pues se identifican tablas y campos asociados al escenario, pues a todo lo anterior. Ok, y estoy moviendo la cámara. Y un detalle de pago, pues tiene un ID de detalle de pago, un ID de pago, un ID de factura y el monto pagado. Okay, y bueno, este sería en general el diagrama de cómo es que se hacen las tablas para pues poder comprender un poco más pues el diagrama antes de hacerlo en programación o ya de escribirlo en sentencias. Que pues esto también se va a mostrar, pero posteriormente. Ok, ahora pasamos a un diagrama relacional. Esto es muy parecido al diagrama que ya les expliqué anteriormente, nada más que en este pues ya se define más pues cuáles son las llaves principales o las llaves foráneas, así como pues se les define su tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, el ID de detalle de pago es de varchar, que esto quiere decir que son letras, por ejemplo, o monto pagado en detalle de pago, por ejemplo aquí tenemos que el monto pagado es number, ¿ok? Entonces number quiere decir que es un número que se tiene que poner en pues en pues poniéndolo como tablas. Esta vendría a ser una tabla que tiene nombre de detalle de pago y estas son cada una de las columnas, ¿no? Entonces pues aquí pues en pagos, en monto pagado debe de ir un número, no puede ir una letra ni nada, ¿ok? Por ejemplo, acá en proveedores tenemos el ID de proveedor debe de estar en varchar 2, que pues esto quiere decir que son palabras. En nombre también con palabras o letras. En, en contacto y teléfono dice integer. Esto quiere decir que pues como en la programación un integer es un número entero. ¿Okay? La dirección también en Bachelor 2. Y pues aquí tenemos proveedor, que es pues un pues que tiene que ser en caracteres, ¿no? Un ID cliente también tiene que ser en caracteres. La fecha de pedido, pues como podemos ver una D, y como acá vimos, pues todas las fechas tienen que estar en tipo date, ¿ok? Luego, pues facturas también en varchar, facturas ID, ID clientes, ID de cliente. Estas son llaves foráneas que pues están relacionadas con lo demás, con las demás tablas, ¿no? Que pues se dan de cuenta que esto es una relación de, como ya mencioné, pues de todas las tablas que se están, que se van a generar posteriormente. Eso es más que nada como para ver las relaciones
que se van a tener entre todas las tablas para que al momento de programarlo o de ya pasar las sentencias, pues ya todo sea pues más sencillo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos clientes que no se alcanza a ver por la cámara. Voy a ver si lo puedo mover un poco por acá. Ok, ahí está. Y pues acá se puede ver que pues está ID de cliente como llave primaria, que es un varchar, o sea, con caracteres, un nombre que también pues es con caracteres, o sea, letras, dirección que también es con letras, correo electrónico que pues también vendría siendo un varchar y teléfono que vendría siendo integer para que solo se puedan pues poner con puros números, ¿ok? Y bueno, pues eso sería todo. Eso sería todo, pues muchas gracias por su atención. Mi compañero les va a seguir explicando un poco más sobre, pues sobre cómo fue que se creó o bueno, que se siguió, este, que se realizó el seguimiento para poder pues realizar el código de pues de este diagrama y de este proyecto. Y bueno, los dejo con mi compañero. Buenos días, soy Mauricio Rodríguez Mansur. El día de hoy voy a compartirles lo que hemos hecho para nuestro proyecto base de datos, en este caso el proyecto 3B. Hemos estado trabajando en el proyecto A, que es en este caso desarrollar, hacer las consultas, las sentencias SQL para poder crear nuestras tablas, nuestra base de datos. Y el día de hoy voy a presentar lo que viene siendo lo que hemos trabajado mi compañero y yo en la aplicación de la base de datos en código. Básicamente en este ejemplo lo que tengo aquí es una página muy sencilla en lo que las opciones que tenemos para realizar viene siendo la de crear tabla, leer una tabla y eliminar una tabla. ¿Okay? Esto es por cuestiones de ejemplo, que es sencillo. Esto es básicamente para demostrar cómo funciona o cómo es que funcionan las consultas a una base de datos mediante código. Primero que nada, la página fue desarrollada con React. Esto por cuestiones de evitar tener que volver a escribir ciertas cosas y el hecho de separar ciertos componentes en sus respectivos bloques de código para poder referenciarlos nuevamente cuando se ocupen. Pero básicamente puedes hacer la consulta o puedes hacer estas acciones en cualquier tipo de aplicación, software o página, no importa qué tipo de herramienta sea, siempre y cuando tú puedas crear una conexión a la base de datos, tú vas a poder hacer las consultas. Y en este caso, el manejador de mis consultas viene siendo mi servidor. En este caso, el servidor lo manejo con Express de Node.js, básicamente. Y yo primeramente, para poder hacer una gestión a mi base de datos, lo que hago es hacer una conexión con un módulo que es MySQL2, que nos facilita mucho las conexiones y las consultas en Node.js. Y básicamente lo que hice fue con la constante database, lo que hace es crear una conexión. Somos el usuario web user, que es un usuario que yo creé en este caso la base de datos. Y la constante database en sí es una conexión a la base de datos que es proyecto-bd, donde proyecto-bd es esta. Así, en este caso, primero que nada, lo que en la página se puede hacer es crear una tabla, leer una tabla y eliminar una tabla. En este caso, como ejemplo, vamos a hacerlo de crear una tabla que, supongamos, vamos a crear una tabla. La tabla se llama videojuegos, ¿no? Yo creo la tabla, le pico el botón de aquí y me sale este mensaje que dice: se creó la tabla videojuegos con éxito. ¿Cómo funciona esto? Crear tabla. Crear tabla viene siendo... bueno, aquí básicamente Express atrapa la petición HTTP y la procesa. En este caso, lo que hace la aplicación es mandar el texto. Hace una petición a esa URL y todavía en el cuerpo de esa petición manda en un formato JSON, manda el nombre, manda en este caso el contenido del input del texto.
el servidor lo atrapa, extrae ese input texto y crea una sentencia SQL. Y si nosotros, gracias a la consulta que hemos hecho, checamos nuevamente, nos damos cuenta que sí se creó nuestra tabla, la de videojuegos, que es la que establecimos en la página. Ya creamos la tabla, ahora supongamos quiero leer una tabla. En este caso, la lectura tiene un dropdown. Voy a hacer un refresh. En esta tabla, en la tabla clientes, sí tenemos dos ejemplos. Que viene siendo, viene siendo esto. Que en este caso son dos ejemplos. Viene siendo un cliente, Mauricio, el cliente Eliezer, que como ejemplo. Ahora, si yo quisiera mostrar esos datos, simplemente selecciono clientes, le pico leer tabla y me obtiene esos datos de la tabla. ¿Cómo se hizo eso? Vamos a leer tabla y es básicamente muy parecido a este, pero en este caso esta sentencia es la constante query, selecciona todos los elementos de tabla, donde tabla viene siendo el valor de la selección del input seleccionable, que viene en este caso seleccionamos clientes. Y hace la consulta, averigua si hay un error. En el caso de que no hay un error, como respuesta, es decir, del servidor al cliente, le manda en formato JSON el resultado, donde el resultado son los datos que obtuviste o se obtuvieron de la consulta. Es decir, los datos que se obtuvieron fue el del select todo de la tabla, ¿no? Ahora, si yo quisiera eliminar una tabla, yo le pico eliminar tabla. Y me sale ahora sí, se eliminó la tabla con éxito. ¿Qué hace esto? Si yo voy nuevamente y escribo la consulta a mi base de datos de Show Tables, nos damos cuenta de que la tabla de videojuegos ya no se encuentra en esta. ¿Por qué? Porque la consulta sí se procesó correctamente. Es decir, no tuvo un error y lo que me hizo fue, básicamente en esta consulta, eliminar la tabla. Creamos la constante query, que simplemente viene siendo, como su valor viene siendo la sentencia SQL, y aplicamos la consulta y se hacen los datos. Esta viene siendo un ejemplo muy básico de cómo funciona una base de datos en código. Y sí, es muy básico. Simplemente para demostrar cómo se comportan, cómo se hacen las consultas mediante código. Es relativamente sencillo, tiene su propia curva de aprendizaje, pero aún así es muy interesante, muy intuitivo y se puede hacer con facilidad. Muchas gracias.